IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. IUS Canal Multimedia presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis en esta 13ª temporada. Hoy tenemos la gran alegría y con el cariño de siempre la presencia del maestro Alejandro Avendaño, a quien agradezco infinitamente que nos acompañe. Tenemos un tema muy interesante, además es un litigante reconocido, y el tema que vamos a tratar es el efecto de las redes sociales en la persecución penal. Sin antes, por supuesto, agradecer a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, la posibilidad de estar en contacto con ustedes, de hacer este programa que nos enriquece a todos, en especial a nuestros alumnos. Asimismo, a nuestro secretario general, querido doctor Ricardo Rojas Arévalo, al secretario técnico de los cuerpos colegiados, el doctor Israel Sandoval Jiménez, del canal IUS, a Rafael y a Eduardo, que siempre nos apoyan y nos dan este programa maravilloso en sus aspectos técnicos, del seminario, a Sara, a Carlos Velasquillo y a mi querida maestra Amparo Apolinar. Todos ellos nos ayudan y nos apoyan para que este programa Societatis sea una realidad. Y antes de iniciar nuestra charla con Alejandro, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para la reseña curricular de nuestro invitado. Por favor, Amparo. Claro que sí, doctora. El maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, en Derecho Familiar y actualmente cursando la especialidad de Derecho Civil, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con el diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Ha estudiado, por supuesto, en diversos talleres y cursos en el Colegio Mexicano de Oralidad Penal AC, Así Legal AC y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. En el ámbito académico, él empezó como adjunto de profesor en la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente profesor titular en la maestría en Derecho de la Universidad Tecnológica de México y profesor titular en la licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de México, también en el diplomado en materia de juicio de amparo en la Universidad Londres. Ha impartido, por supuesto, diversos talleres, cursos, conferencias, diplomados y entrevistas en diversas instituciones, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Facultad de Derecho, por supuesto, el Colegio Mexicano de Oralidad Penal, el Instituto Nacional de Posgrados en Derecho, el Instituto Nacional de Profesionales en Derecho, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otros. En el ámbito profesional se desempeñó en el entonces Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría General de Justicia, ambas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, adscrito a los juzgados penales de primera instancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Actualmente se desempeña como abogado postulante especializado en materia penal, familiar y civil en el despacho Avendaño Abogados, del cual es fundador y titular. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Debo de agradecer enormemente a las autoridades de nuestra facultad y sobre todo a la invitación que amablemente me están dando ustedes. Es un placer nuevamente estar en este espacio de debate, de disertación de los temas jurídicos y que no jurídicos a veces. Estamos muy contentos, como ustedes se han dado cuenta. Nuestro querido Alejandro está siempre atento a lo último, superándose. De hecho, lo hemos comentado la maestra Amparo y yo. Decimos, nada más de ver todo lo que haces ya nos cansamos. Pero bueno, ese es el ímpetu, es la edad, y realmente siempre ha sido una persona muy inquieta y que no deja de estudiar.
El tema que nos ocupa, como hemos dicho, es el efecto de las redes sociales en la persecución penal. Y aunque pues nuestros oyentes o quienes nos siguen son mayoritariamente jóvenes de inicio en la Facultad de Derecho, pues no estaría de más que nos precisaras el concepto de redes sociales o a qué nos vamos a referir durante nuestra charla. Por favor, Alejandro. Con mucho gusto. Es importante precisar este tema para que entonces podamos ya abordar el tema de la persecución penal y cómo es su efecto, cómo las redes sociales hacen efecto en esta función del Estado. Primeramente debo afirmar que las redes sociales es una forma de comunicación virtual en la que usuarios pueden interactuar de diversas formas a través de los celulares, de las tabletas, de las computadoras, siempre que tengan internet y que puedan interactuar de manera activa o pasiva. Es decir, de manera activa, haciendo publicaciones, como ya aquí el público sabrá, haciendo publicaciones, publicando fotografías, compartiendo algunas publicaciones de otras personas, o también de manera pasiva al simplemente pues navegar en la red social para, pues como dicen, ¿no?, con el dedo ir pasando el celular, la tableta, el iPad y demás. Pero es una herramienta fundamental de comunicación y ya veremos que también tiene su impacto en las funciones del Estado. ¿Verdad? Que en un primer momento no se concebía así, sino que pareciera que iba a ser únicamente una herramienta lúdica, una herramienta de espacio social únicamente, pero vemos que tiene trascendencia en las funciones estatales, es decir, las que ejerce el Estado a través de sus órganos públicos. Claro, además esto ha sido tan vertiginoso, ¿no? Es decir, los jóvenes de hoy creo que no piensan que esto es de alguna manera, entre comillas, reciente, ¿no? Es decir, el desarrollo ha sido vertiginoso, ¿no? Si pensamos que cuando empezó la computadora casi se necesitaba una habitación para poner una computadora y ahora pues, los teléfonos son eso y más, ¿no? O sea, puedes hacer ya mil cosas, claro. Todo, yo creo que ya estos jóvenes, ¿no? Al contrario, ahora lo que cuesta es que se desliguen de sus teléfonos. Exactamente, va a dar una apariencia de que existe una fascinación permanente de usar estas herramientas, pero también es importante pues realizar ciertas limitaciones o cierto uso correcto, cierto uso prudente, y que también eso nos está llevando a que todo ese público, todas esas personas que tienen red social, pues puedan conocer todas las noticias que están trascendiendo en el ámbito social, en el debate social, y ahorita pues obviamente vamos a comentar sobre cómo trasciende en el debate penal, en la función persecutora del delito. En este sentido, maestro, y que ha dado una explicación justamente de lo de las redes, ¿podemos hacer una clasificación de redes sociales? Bueno, a mí me parece que las redes sociales, en cuanto al tipo de personas, podemos asumir varios criterios, pero en cuanto al tipo de personas, tendríamos que como que atender a quienes usan las redes sociales fundamentalmente, que son los jóvenes, los estudiantes, pero también cada vez más personas que en un primer momento no se pensaba que iban a usarlas, como personas que pues ya rebasan probablemente los 40, 50 años, y pues no se diga las personas de 80, 90, yo conozco profesores de esta facultad que sí tienen sus redes sociales, incluso hasta, yo creo que no solamente a mí, sino a varios de aquí, incluso de los que nos están viendo en el nuevo auditorio, pues tienen agregados profesores de la facultad, ya grandes. Entonces, y también a nuestros abuelitos que en algún momento pues se les vio con el celular o con el interés de saber qué implicaba. Entonces me parece que en cuanto al grupo social, en cuanto a la edad, podemos ahí hacer una clasificación. También podemos realizar una clasificación atendiendo al tipo de plataforma, como puede ser el Facebook, ahora X, antes llamado Twitter,
tenemos el Instagram, tenemos el TikTok, tenemos otras, YouTube, y también cada una de estas redes sociales tiene sus propias características y fines particulares, porque no es lo mismo los fines que vas a utilizar para publicar en Instagram, que básicamente son fotografías, a diferencia del TikTok, que son básicamente videos. En Facebook ya estamos hablando de una cuestión más personal, más de que generalmente se ha visto que las personas publican sus acontecimientos personales, profesionales, laborales, etcétera, o incluso no tanto hacerlo de esa manera, sino simplemente publicar la cantidad de memes y de cosas que otros publican, ¿no? Cuando nosotros ya adentrándonos en nuestro tema, o en el tema elegido para nuestra conversación, de la persecución penal, ¿cuál es la influencia o cuáles son los efectos que se dan desde tu experiencia en esta persecución penal? Y yo te pediría que estamos hablando del concepto de persecución penal, pero que también nos aclararas el concepto por quienes nos escuchan, que a lo mejor es la primera vez que oyen esta palabra. Bueno, la persecución penal, tal y como lo escuchamos, si separamos las palabras, por persecución nos vamos a la palabra perseguir, digo así en términos lisos y llanos, es decir, a dar alcance a otra persona con un fin determinado. De esta manera, ya cuando lo vinculamos al ámbito penal, significa que una institución del Estado mexicano tiene la función de seguir a las personas que son penalmente responsables, o los que considera penalmente responsables por la comisión de un delito. Esta institución pública se llama Ministerio Público. Este Ministerio Público, que todos lo ubicamos materializado desde las agencias del Ministerio Público, en el búnker, aquí en la Ciudad de México, el edificio llamado búnker, donde se concentran las fiscalías y demás, pero es la institución del Ministerio Público la encargada de realizar esa persecución de las personas que son responsables de un delito. Aquí sí es muy importante aclarar que históricamente, doctora, la persecución siempre se ha visto con un carácter meramente punitivo, meramente de castigar. Es una idea del crimen y castigo, pero antes de la reforma constitucional, la reforma de la Constitución Política de los Estados Mexicanos de 2008, que implementó un nuevo sistema de justicia penal y seguridad pública, la función persecutora del delito se veía en forma punitiva. Entonces ahora ya no nada más es perseguir por perseguir, sino ya es también investigar. De hecho, si nos vamos un poquito en la evolución constitucional, vemos que desde la Constitución Federal de 1857, en el artículo 21, que prevé esta función del Ministerio Público, únicamente se refiere a persecución. El Ministerio Público es el que ejerce la función persecutora. Pasamos a la de 1917 y sigue diciendo lo mismo. Ya hasta que en la última década del siglo XX se aplican reformas para nada más hay decir, la función es persecutora, pero también es investigativa. Pero todavía se sigue quedando esa palabra persecutora. Ya es ya una vez dada la reforma de 2008, que en el artículo 21 se queda la palabra investigadora. O sea, es decir, que más que el Ministerio Público busque castigar, se debe de esclarecer el hecho. Porque qué tal si en una de esas, en vez de que hablemos de un aparente homicidio, pues hablamos de un suicidio. Entonces, ¿para qué estamos buscando? Ahora, ese digamos que sería la función persecutora del Estado. Ya en cuanto al cómo impactan las redes sociales, bueno, la función persecutora se inicia a través del conocimiento que tiene el Ministerio Público de la existencia de un hecho probablemente delictivo. Y quizá se sepa quién fue la persona que probablemente lo cometió. Y esta forma de conocer es a través de una denuncia, una querella. Ya después nuestros estudiantes podrán
distinguir con sus clases de Derecho Procesal Penal la diferencia, pero a fin de cuentas es una forma de hacer del conocimiento al Ministerio Público, denuncia o querella, pero era la famosa denuncia o querella en papel, la que todavía sigue vigente, pero era la única en papel, se presentaba en la barandilla a la persona, hacer el conocimiento de estos hechos y demás. Ahora pues ya existen otras formas, como la denuncia virtual, la denuncia anónima, que están en la plataforma de muchas fiscalías, y de ahí, de esa transición, llega a las redes sociales. Las redes sociales, pues las fiscalías tienen sus páginas de Twitter, de Facebook, algunas, no todas, y entonces es cuando ya la información de los servicios que se prestan a la ciudadanía por parte del Ministerio Público a través de las fiscalías, antes llamadas procuradurías, se difunde con mucho más fuerza en la sociedad. O sea, podemos hablar, y ahorita pues sería bueno precisarlo, que este impacto en las redes sociales, no todo ha sido para bien, sino también para mal. Y tenemos ventajas y desventajas que esto representa, ¿verdad? Si nosotros revisamos cuáles pudieran ser las ventajas que ha representado no solamente que haya estas páginas de estos usuarios de las fiscalías, sino que también los videos se viralicen, se haga un mayor conocimiento del crimen, o al menos de las imágenes que aparentemente son delitos y que la sociedad está juzgando. Entonces eso ha traído ventajas y desventajas con estos videos. Tan solo citar el ejemplo muy reciente de esta Milagros Montserrat en León, Guanajuato, ¿sí? Cuando se ha presentado mayormente ventajas, pero a mí en lo personal sí me crea un poco de suspicacia cómo fue la detención. Seré breve. En el tema de la ventaja, a través de las redes sociales se tuvo la presencia de un activista de León, y este activista cuenta que le llegó información anónima fueron compañeros de trabajo, al parecer, del ahora imputado, que a su vez le dieron información a este activista de cómo se llamaba el responsable de ese delito, su domicilio laboral, domicilio personal, y entonces es cuando esta información ya la tiene el activista y ya la proporciona al Ministerio Público. Pero tenemos una desventaja, porque me parece que lo que los videos nos muestran es un lamentable hecho, pero muchas veces hay que tener mucho cuidado, y con esto no estoy diciendo que ese delito no se cometió, porque muchas veces los sujetos son confundidos. A mí me ha tocado en mi experiencia defender varios casos, incluso de obtener libertades, personas muy parecidas en los videos. A mí me crea suspicacia la detención, porque se dice que hay dos versiones. Se dice que personas de la gasolinera lo logran identificar. Esto es en la ciudad de Guanajuato. Y no se sabe cuántas personas fueron, cómo fue, a qué hora aproximadamente, como que esos datos permanecen reservados. Pero después hay una versión de que el ahora detenido fue quien se comunicó directamente con 911 para ponerse a disposición de la autoridad, un tanto como una cuestión como de arrepentimiento, de pesar y demás. Y luego salió el alcalde de Guanajuato diciendo que quienes hicieron la llamada telefónica fueron las personas que lo identificaron. Como que no es homogénea la postura. Sin embargo, bueno, para eso es un proceso penal, un juicio penal, en caso de llegar hasta allá, para que las partes en un contradictorio, en un principio de contradicción, puedan presentar todas sus pruebas, puedan presentar sus versiones, y que bueno, si la defensa de esta persona detenida cuenta con elementos para determinar que no es, pues ya los tendría que presentar. Entonces ahí tenemos como el poder de las redes sociales, en este caso en concreto, ¿no? También tenemos el otro caso de el que le dicen el tiburón, en San Luis Potosí, que ahí pues bueno, no se pone en discusión hasta ese momento si es él o no, pero a mí sí me parece aquí peligroso lo que hizo el juez de control,
porque el juez de control lo vinculó a proceso por un hecho que la ley señala como delito que no correspondía, a mi parecer. Lo vinculan a proceso, es decir, lo someten a un proceso penal a ese señor por homicidio calificado en grado de tentativa, pero no así lesiones calificadas. ¿Por qué? Porque realmente no había un, digamos, el elemento ajeno que interrumpiera, la causa ajena que interrumpiera esa acción para conducir a la muerte. Es decir, los actos constitutivos de la acción, del verbo para privar de la vida a este chico. En las imágenes vemos cómo empieza a golpear al chico, al adolescente, pero hay un momento en el que está inclinado y el señor frena. No hay nada que lo esté interrumpiendo en su actuar. De querer haberlo matado, pues lo hubiera entonces en un charco de sangre, lo hubiera seguido golpeando. Entonces este es un efecto nocivo, porque también las redes sociales, también las autoridades lo que llegan a producir con estas malas clasificaciones es desatar la ira de los medios de comunicación y crear falsas imágenes. Ahorita vamos a comentar posteriormente cómo existen, cómo el Estado pretende legitimar a veces este poder punitivo, pero lo hace a través de algo que se llama la tecnología mediática. Es decir, una selección de ciertos cuadros, ciertas imágenes falsas de ciertos sujetos, o cómo debe concebir la sociedad de determinados sujetos, cuando en el proceso penal no es lo que corresponde. La verdad que ahorita que nos estabas comentando, pues me viene a la mente lo que hace unos años, porque ya no sé si ahora se sigue llamando así, dos cosas, ¿no? Primero, los llamados juicios paralelos, que precisamente se hacían en los medios de comunicación, pero segundo, y lo más preocupante por lo que nos has comentado, pues ¿dónde está la presunción de inocencia? Porque lo que sucede es que las personas que no conocen el derecho y que están, valga la redundancia, en todo su derecho de no conocerlo, pues van a hacer un juicio de eso que están viendo o de eso que ha dicho un medio de comunicación o un comunicador que tampoco sabe derecho, que entonces la percepción de la ciudadanía o de los individuos es que hay corrupción, de que no se trabaja con la justicia adecuadamente y un sinfín de problemas que se va a dar en relación al derecho y a la aplicación de él por personas que no saben derecho, y que esto es muy riesgoso. Y entonces la visión de las personas en este caso no es solamente en relación a esa persona en particular, sino a todos los litigantes, por decirlo de alguna forma, a todos los jueces y a todo lo que esté involucrado, ¿no? ¿Y qué hacer frente a eso? Se acaba de comentar un elemento importantísimo que tiene que ver con la función de impartición de justicia. Fíjese que a veces se dice, no, los jueces no tienen redes sociales o son imparciales al momento de estar presentes en las salas de oralidad penal. Pues no me va a creer que yo conozco a muchos jueces que tienen sus redes sociales. No estamos diciendo que necesariamente se deba de afectarse su imparcialidad por el simple uso de la red social, pero sí me da la impresión que últimamente en los casos mediáticos, doctora, está imperando una línea de que los jueces están vinculando a proceso, cumpliendo las peticiones de la fiscalía, a unas bien formuladas y otras, como el caso del tiburón, que no es que yo lo quiera defender por tener simpatía, pero sí se me hace injusto que se afronte un proceso penal prácticamente como inquisitivo. O sea, algo que también buscamos los abogados y juristas es apelar por un estado de derecho que no lo vamos a tener en forma plena, pero sí en forma con más fuerza, con más vigencia. Entonces, usted acaba de hacer un momentito el tema de la presunción de inocencia. Yo me pregunto, si no se le van a respetar estos derechos fundamentales a toda persona imputada, entonces ya mejor de una vez que el Ministerio Público haga un juicio de valor, se le sentencia de una vez, y entonces ¿para qué queremos a los jueces?
Me vas a disculpar, tú, me estoy riendo porque es casi mátalos en caliente, ¿no? Así es, doctora. O sea, Un linchamiento enorme. Guardando las proporciones, ¿no? O sea, Sí. ya para qué un proceso penal, para qué, ¿no? Ya Sí. te decretamos que eres culpable. Ya eres ya una culpabilidad adelantada. Claro. Ya no sirve, ya con estos juicios paralelos que usted refiere, en el que los usuarios de las redes sociales hacen un linchamiento mediático. Y no estoy diciendo que sea un efecto, digamos, no natural. Digo, me parece que en los sentimientos de todo ser humano tenemos estas indignaciones, estos a veces rencores, porque a lo mejor en algún momento nosotros fuimos víctimas de un delito similar u otros parientes. Sin embargo, es peligroso mover a las masas sociales con estos sentimientos de rencor, que justamente hace la criminología mediática, buscando eso, hacer una percepción social a veces errónea, para que entonces se empiece a criminalizar, y entonces es donde vamos, a tratar de legitimar el poder del Estado en forma errónea. Porque el poder del Estado sí se debe legitimar, pero con actos que tengan un beneficio social real, no a través de estas acciones populistas que desencadenan lo que se llama el populismo punitivo, es decir, tratar de aumentar las penas, porque entonces tenemos una ola de crímenes que qué bárbaro, y que tenemos que apalear, y que en las redes sociales nos están exigiendo justicia, justicia y justicia. Aquí, ahorita con lo que decía, maestro, justamente, y con todo este impacto que tiene la tecnología en estos casos, en el ámbito penal, me viene a la mente qué pasaría con el concepto de la flagrancia. Es decir, ¿se va a modificar, diríamos, de su concepción tradicional? ¿Tendría ventajas o desventajas? ¿Cómo quedaría esta estación? Fíjese que ese es un tema muy, muy trascendental, porque ha habido problemas con la mediatización de los casos en redes sociales. La autoridad ha caído en varios problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces el delito por el cual ya se le está juzgando por adelantado en estos juicios paralelos en las redes sociales ya está. O sea, decir, bueno, es que es un feminicidio, como ese caso de Milagros, como el caso también de los padres de que la pareja que acudió al kinder a golpear a esta profesora. Otro caso como el que llegó al agüehuete de ahí de Reforma y dolosamente lo dañó, pero pues de una flagrancia llegamos a una vinculación que cae en prisión preventiva. La flagrancia, recordemos que es para que nos entienda el público que nos escucha, que te agarren con las manos en la masa, o que inmediatamente después de cometer ese delito te persiguen. Ahí te van persiguiendo el policía o la patrulla atrás de ti, o alguien te señala, digo, para no ser tan técnico, alguien te señala, o igual te encuentra con manos, la sangre en las manos, ¿no? Entonces, pues tú fuiste entonces, pero ¿qué pasa muchas veces? Que la mediatización de los casos no le da tiempo a la autoridad de tener en forma inmediata o colocarse en estos tres supuestos. Entonces ahí tenemos un problema, porque están realizándose prácticas que, como dicen, por ahí una dice que el fin justifica los medios. Entonces, si los medios están utilizándose de diversa manera, es decir, lo que están haciendo estos policías es detener a estas personas que están señaladas en las redes sociales por feminicidio, pero lo están deteniendo por otras cosas. Es decir, te detengo mientras pide una orden de aprehensión por el delito que realmente nos están pidiendo en redes sociales que tú cometiste. Pues yo mientras te detengo por posesión de droga, o te detengo por posesión de armas. Porque como no te puedo detener de otra manera, porque entonces se cae la detención, entonces te justifico con la posesión de drogas y de armas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso también de estos señores que en Río Churubusco se baja un papá y su papá y el hijo, y entonces el papá se baja con un me parece, no es un bat, sino se bajó con un instrumento, con un
no recuerdo bien, pero se bajó con un objeto para pegar, y entonces estas personas que iban en el otro coche iban con familia, entonces empieza a golpear el coche, se retiran, se viraliza en redes sociales, y al poco tiempo ya están detenidos, pero no están detenidos por esos hechos, están detenidos por posesión de droga y por posesión de armas. Claro. Entonces, en ese sentido, ya después, con esas 48 horas, ya el Ministerio Público tendría como el tiempo para pedir la orden de aprehensión por el delito que le interesa. Y ahora sí, si en las 48 horas, o también muchas veces se tienen por cohecho, con el caso de la pareja de ahí que golpeó a la profesora del kinder, ¿no? Pues los detienen por cohecho, ¿no? Que pues, ¿sabes qué? Pues una lana y demás. Pero entonces, en las 48 horas los dejan libres, en el caso de la pareja, y esta pareja, entonces, ya al salir de la agencia ministerial, los retiene ahí y dicen, ¿saben qué? Les vamos a notificar una orden de aprehensión que hemos logrado. Entonces, ahí el tema de la flagrancia sí está viendo afectado por estas prácticas, que al final y al cabo pues se sigue cumpliendo el fin del Ministerio Público, pero no es como lo dicta la Constitución. Hay prácticas que están siendo tramposas por parte de la Fiscalía, pero que parece que van al mismo fin, no dejar impune a esas personas. Pues estamos muy adentrados en el tema, muy interesante. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en unos minutitos. Gracias. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de IUS Canal Multimedia de nuestra facultad. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio IUS. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum, jueves 11 a.m. a través de IUS Canal Multimedia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Luego Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión IUS Canal Multimedia. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes, nos estamos ocupando de el tema del efecto de las redes sociales en la persecución penal. Nos acompaña el maestro Alejandro Avendaño. Y en esta segunda parte de nuestro programa le damos el uso de la voz a Carlos para dar respuesta a quienes nos favorecen con su atención y nos han hecho, te han hecho, mi querido Alejandro, algunos comentarios y preguntas. Por favor, Carlos. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Pues justamente con base en el tema que estamos tratando, maestro,
muchos de nuestro auditorio nos está preguntando específicamente sobre, según su experiencia, ¿qué tanto ve que las redes sociales o el uso de Internet, quizás dejarlo como en un plano general, sirve o más bien es inútil para la persecución de delitos? Y yo ahondaría un poco más en los comentarios que nos hacen la gente que nos favorece con su atención, en el sentido de saber si incluso, por ejemplo, los tribunales, específicamente hablando quizás de los jueces, toman como pruebas, toman como algo que a lo que pueda ser cercano a la verdad de este tipo de interacciones, de cosas que quedan en redes sociales, o que son aspectos que simplemente están en Internet y que digan, sí se puede admitir como una especie de prueba del delito, de alguna falta, o no, pues quizás desestimen y busquen otro tipo de pruebas, otro tipo de cosas. ¿Cómo, según su experiencia, cómo sería esta relación? Es una interesante pregunta, o dos preguntas interesantes. La primera en relación a si esto ayuda, si el uso de las redes sociales ayuda a la función persecutora del delito. Me parece que sí, ha ayudado muchísimo, porque las redes sociales nos brindan la oportunidad, como ya lo dije hace un momento, sobre la viralización de videos, independientemente de si estos videos tienen una carga estigmatizadora o no, sirven para evidenciar a los sujetos que cometen estos delitos. También nos ayuda las redes sociales a que exista una mayor exigencia de la sociedad para las tareas de seguridad pública o ciudadana y las tareas de procuración de justicia. En relación a lo que tú refieres, digamos aquí desviándome un poquito, y hablando de estas funciones, en la impartición de justicia no debiera influir, dado a que la imparcialidad se entiende en tanto que los jueces, haciendo uso de los principios de oralidad e inmediación, tienen que escuchar la información de las partes. Los jueces no pueden tomar decisiones de simplemente ver la red social o simplemente ver la televisión. Los jueces tienen que basarse en la información que le ofrecen las partes en la audiencia. Entonces ahí, pues, un video puede sí ser útil para reproducirse en una etapa del procedimiento, pero siguiendo las reglas para su obtención lícita, su obtención y reproducción lícita. Ahora, otras ventajas que puede representar el uso de las redes sociales para esta función persecutora es el hecho de que existe, como lo dice la palabra, red social. Es decir, existe un entramado o un vínculo entre la sociedad, que de tal manera que aunque se conozcan o no se conozcan, se ayudan. Como el caso de Milagros, en el que el activista, sin conocer a la señorita Milagros, pues lo que hace es ayudar a la autoridad para recabar estos datos. Pareciera que si la sociedad civil no hubiera hecho presión sobre este y otros casos, no se hubiera exigido con tanta energía a la autoridad su participación. Entonces, esto también sirve de un impulso a la autoridad, un llamado a la autoridad, y esta información que se provee también de denuncias anónimas, de testigos que aparecen. Por ejemplo, en el caso de la pareja que llegó a golpear a la maestra en el kinder, ahí en Estado de México, de esa acusación llegaron otras acusaciones que se unieron, no relacionados a los mismos hechos, pero sí personas que en redes sociales dijeron: oye, es que el señor que aparece en las redes, él en su momento me quiso privar de la vida, alzó la mano una señora, y es que sí, y el otro, es que este señor me golpeó en otro momento. También el caso del señor, que este es el que dice en el Tiburón, también que salió otro caso de un chico que fue golpeado por él en la vía pública. Entonces también esto representa que la sociedad civil pueda exponer sus injusticias y pueda revelar acontecimientos delictivos que ya sucedieron. Claro. ¿Tenemos otro cuestionamiento, Carlos? También, por ejemplo, otro beneficio que podemos tener es que inicialmente en las redes sociales, los casos mediáticos de violencia en la calle y en los domicilios
se empezó a ver en ciudades importantes como aquí en nuestra capital, Nuevo León, Jalisco. Sin embargo, no había tanta difusión de eventos delictivos en otras entidades de la República, yo me refiero de manera constante. Como ahora pasa lo de San Luis Potosí, después se va a León. Estamos viendo una extensión de la información y del digamos que una mayor unidad de la sociedad civil en todo México. Sí, justo en relación a eso, iba a hacerle la siguiente pregunta que nos mandan por medio de nuestras redes sociales de Facebook exactamente. Y bueno, nos dicen que justo le parece que es muy importante analizar este tipo de temas actuales, justo como los que refiere como ejemplos. Y nos preguntan específicamente, ¿podría explicarnos, maestro, de dónde viene esa necesidad de la población en general de una especie de hacer justicia con la propia mano? Sí, por supuesto. Obviamente esto viene de la naturaleza del ser humano en cuanto a que se exija la impartición de justicia, pero si lo contextualizamos también esto se complementa con la injusticia que muchas veces sufre la población en forma cotidiana. Vemos casos propios y casos ajenos de injusticias, casos llevados ante la justicia, otros no, y entonces empieza a existir un mayor clamor social para que exista mayor seguridad. Recuerdo bien, no sé si ustedes recordarán, en el 2010, 2008, 2009, bueno, por esos años, hubo una marcha a favor de la seguridad pública, toda la gente vestida de blanco, porque caminaba por Reforma. Los casos de violencia de género, que en los últimos años ha crecido, no solamente en la comunidad, en los recintos comunitarios, sino también se ha extendido a otro tipo de recintos, como el universitario. Esto antes no era visto en las universidades. Entonces ha habido cada vez un clamor, pero también por como digo, la falta de respuesta de la autoridad, también por el tema de las redes sociales, que se visualizan cada vez más crímenes atroces. Y es que esto no esté mal, o sea, de decir, ay, no lo visualices, pero también los medios de comunicación se han convertido en medios muy amarillistas. Recuerdo hace unas semanas la pareja que se aventó al metro, a la estación del Metro Hidalgo, en el que rápidamente en Twitter o X, como quieran llamarle, se visualizó la imagen literal de las personas aplastadas, y mucha gente dice, bájenle esas imágenes. O sea, también un afán de querer de hacer amarillismo, de mostrar la realidad cruda, y esto también hace que haya una mayor furia social, un mayor clamor, y esto justamente pues también gracias a los medios de comunicación, que no hay que verlos siempre malos, pero que sí también nos puede ayudar para crear mayor conciencia, exigencia y mejores acciones ciudadanas. Sí, justo en ese sentido, aprovechando las comunicaciones que hacen con nosotros los escuchas, mencionan que, por ejemplo, bueno, hoy, haciendo un poco referencia a lo que usted acaba de mencionar del metro, nos mencionan, por ejemplo, que bueno, hoy es justo como muy frecuente ver que puede haber cosas que sean quizás muy verídicas, otras quizás muy literales, otras quizás que hasta sean fake news, ¿no? Por ejemplo. Así. Entonces, en ese sentido nos dicen, pues, las redes sociales hoy permean como una herramienta que a veces puede servir para denunciar o para castigar, ¿no? A la gente que puede ser expuesta en redes. Por ejemplo, también en ese sentido, nos dice Cristian, pues, por ejemplo, podemos cuestionarnos qué tanto ha sido beneficiada la gente o no del hecho de que se hagan conocidos por redes los asaltos a transportes colectivos, ¿no? Me viene a la mente mucho también eso, en el sentido de que hay veces que los mismos vecinos tienen grupos de WhatsApp, por decir algo, también, y mediante ese medio se advierten, se comunican de ciertas cosas que tengan que ver con riesgos quizás. ¿Usted cree que en este sentido también las redes sociales pueden darnos ese panorama, digamos, de prevención del delito? Me parece que sí, en cuanto a que se muestra de manera ejemplificativa lo que no debe hacerse. Uh-huh. Sin embargo, la prevención social del delito
debe estar circunscrita o debe estar apegada a políticas públicas que combatan la desigualdad social y económica. Y ha sido el problema en forma cotidiana y de siempre. Entonces me parece que en vez de que la autoridad se centre en incrementar las penas, en tipificar conductas, en simplemente crear política criminal para mejorar el servicio de módulo de atención temprana en la fiscalía, que sí son fundamentales los servicios que prestan las fiscalías. Veía hace ratito lo que es el plan que tiene que ver con la persecución penal, plan de persecución penal de la fiscalía para este año, y sí prevé temas de módulo de atención temprana para las personas que van a denunciar, perspectiva de género, personas con discapacidad, mecanismos alternativos y controles. Sin embargo, las políticas públicas también deben de crearse desde los otros funciones del poder público, legislativo y ejecutivo o administrativo, ¿no? Claro. Y que estas funciones sean eficaces, refiriéndonos, por ejemplo, a esta cuestión del ministerio, pues aunque yo aumente las oficinas del ministerio, si cuando voy no me atienden, claro, o me dicen, no, pues es que dónde le pegaron, o así, regrésese a su casa, pues realmente no está funcionando. Así yo diga que ya se crearon nuevas fiscalías, o se crearon nuevas oficinas del ministerio. O sigan revictimizando a las mujeres. Claro. Me tocó hace poquito un caso que la clienta me dice, bueno, licenciado, usted atiende el asunto civil de guardia y custodia, yo atiendo el asunto penal para ir al Centro de Justicia de Mujeres. Va y regresa al despacho y me dice, licenciado, el Ministerio Público no me dio no me consideró las medidas de protección. ¿Cómo que no te considero las medidas de protección? Sí, yo le narré la violencia psicológica y me dijo simplemente que eso no es violencia, que lo arreglara con mi esposa y que mejor, que si tenía abogado, mejor que la abogada se centrara en el asunto civil y que entonces ellos se abocaran a temas de más relevancia. Claro. Una revictimización secundaria. Claro. Sí, claro. Es que al final esto es lo que sucede, ¿no? Que realmente el comportamiento de los individuos no lo podemos controlar, no se puede controlar, y efectivamente, como decía Amparo, pues, ¿de qué nos sirve si no están sensibilizados esos agentes del Ministerio Público? Si a veces la misma persona no reconoce que se está haciendo un uso incorrecto de la autoridad, del poder, de la relación, de lo que sea, ¿no? Entonces, y además la visión muy generalizada, ahorita que señalabas esto, Alejandro, de que el derecho es represivo y poco se hace en prevención, ¿no? Es decir, vamos a tapar el pozo después de que se ahogó el niño, por decirlo coloquialmente, ¿no? Y creo que ahí es un fallo importante del derecho, es decir, la función, pienso, del derecho no es reprimir, o sea, lo que tendría que hacer el derecho es proteger a las personas para que no se cometan esos delitos, es decir, prevención. Y eso parece que está borrado y que la gente, además, en general, la sociedad, tiene esta visión del derecho, ¿no? Es decir, me vas a hacer daño, pues ojo por ojo casi, ¿no? Diente por diente. Claro. Y que la autoridad o el gobierno, o quien quieras denominar, se ocupa poco de esa función tan importante del derecho. Es decir, creo yo que esto debería ser determinante. Es decir, vamos a prevenir que a las mujeres no las golpeen, ¿no? Y no que cuando las golpeen, bueno, pues, ay, es que, mira, te portaste mal, venías mal vestida. Si no te pegan, no te quieren. Si no te pegan, no te quieren, ¿no? Se dice la función represiva. Originalmente debemos de reconducir los orígenes del derecho penal, porque el origen del derecho penal no es una función represiva, es una función de protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, el poder del Estado, y también desde luego a las víctimas. Entonces me parece que hay que como regresar, y es que hay algo muy importante también aquí en tema de redes sociales que quiero comentar. La idea de la prisión preventiva sigue permeando en el imaginario social como una medida eficaz y la solución a todos los problemas. Vemos que con las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado mexicano por cuanto a que la prisión preventiva, sobre todo de corte oficioso, viola derechos humanos. No es que la prisión preventiva en sí misma sea mala, es una medida cautelar, una medida adecuada para
el caso de que no arriesgar a la sociedad, no entorpecer la investigación y el tema de que no se dé a fuga al sujeto. Pero la prisión no puede ser también la medida a los males de la sociedad. Vemos que los sujetos, los casos que hemos mencionado, llegan son detenidos, vinculados a proceso, recluidos en tal centro penitenciario y después ya no se habla de ellos. O incluso como el caso ahorita de esta persona que atropelló a un tamalero, esta persona que fue sentenciada a 6 años de prisión, en el que sigue en la cárcel. Cuando a mi parecer tuvo que haber ya abandonado la cárcel ese señor. Porque, bueno, por los hechos que se aparecen en el video, se ve que hay una forma culposa, a mi juicio. A lo mejor alguien no compartía mi punto de vista, pero veo que es una situación culposa. Entonces ahí veo que la prisión, y esto se reproduce en las redes sociales, o sea, la gente está esperando a que se les encarnice, se les sentencie, se les lleve a prisión, y tantos comentarios que se dicen, en prisión, pues que le hagan lo mismo, que le claven el cuchillo, que quemen al perrito que fue el que arrojó al perrito en el caso, que lo metan en un caso hirviendo, que lo violen, que lo maten. Y entonces queda ese rencor en la sociedad, pero bajo la idea de que la prisión es la forma de solución de los problemas. Pues, al final es que tristemente esa es la visión siempre que tiene la sociedad en general. Es decir, oímos con mucha frecuencia que se muere en la cárcel, que se pudra en la cárcel, ¿no? Les dan sentencias, bueno, se supone que modificaron, ¿no? Pero antes 100 años, 200 años, o sea, pues ya con todo el respeto que me merecen parece chiste, ¿no? Es decir, garantízame que voy a vivir los 100 años o los 200. Precisamente ahí es donde se hace visible. Lo que necesitamos es prevenir, porque yo con frecuencia digo un ejemplo precisamente en el aula, que a lo mejor ustedes recuerdan, del delito de homicidio, ¿no? Comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro, ¿no? Pues el que pierde la vida habría sido mejor que el otro respetara su vida, no que se quede 100 años en la cárcel, ¿no? Por eso decíamos, hay que volver un poco los ojos a la prevención del delito, que está completamente olvidada. Y como siempre nos sucede, ¿verdad? Casi nos tenemos que ir, y una de quienes nos escuchan, que ahora no me acuerdo, creo que se me pasó el nombre, ay, deja ver, bueno, no recuerdo el nombre, pero nos hacía una pregunta muy interesante, no la encuentro ahora, que nos daría pie para otro programa, mi querido Alejandro. ¿Qué pasa con los jueces, con esa presión social que tienen, que precisamente hoy en clase decíamos que el juez no se quita su humanidad como se quita la toga, ¿no? Es decir, todo esto de las redes sociales, ¿en qué punto está incidiendo en los jueces, ¿no? Que se van a ver afectados, quizás en lo personal, en lo familiar, si no dan una resolución acorde a lo que la sociedad piensa, sin saber derecho. Pero bueno, como dicen en las telenovelas, esto continuará, mi querido Alejandro. Te agradecemos infinitamente, Carlos, Amparo y todos quienes participamos en este programa, tu participación. Gracias. A quienes nos favorecieron con su atención, los invitamos para la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, hermosa semana. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.